Hola queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Iván Quintero. Hoy vamos a tocar un tema bastante polémico, bastante delicado en la sociedad y es el tema de la religión. Y como se titula este video, vamos a escuchar las ideas que nuestro amigo Jair Fernández tiene acerca de Dios. Cuéntanos, Jair. Tú me contabas, por ejemplo, detrás de cámara, que eres una persona que tiene unas creencias muy diferentes, pero en algún momento de tu vida fuiste religioso. Cuéntanos esa parte, si cuando estuviste tú en la religión. Bueno, pues pues como todo mundo, parte de la crianza, digamos, el contexto, mi familia era muy religiosa y en ese contexto pues uno copia lo que hacen los padres. Digamos que ya hay un punto en el que yo estuve muy metido, hasta llegué a pensar en ser pastor, pero pues eso es algo que digamos uno en la medida que va madurando, va desarrollando sus propios pensamientos, pues tomó una postura ya más como adulto. Y pues mi postura fue que para mí en últimas la religión es una manera de ritualizar el engaño y rendirle culto a la mentira. David, Ahí. David, Jair, Jair, cuéntanos, tú dices que eras religioso antes, creías en Dios, de hecho tu familia, o sea, fuiste criado dentro de un círculo cristiano, protestante. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar definitivamente esa concepción acerca de Dios? Bueno, la verdad tiene que ver eso con un contexto. En el contexto en el que, pues digamos, en el momento se encontraba el país, un contexto muy difícil, el país y el mundo, pues todo el ataque de los fundamentalistas islámicos, también el ascenso, pues digamos, de los gobiernos de derecha, como el centro, bueno, en esa época Uribe y todas las matanzas que se profundizaron en el país, entonces empecé a como a notar la conexión entre la religión y la política, de cómo, desde una perspectiva, las ideas religiosas justifican una cantidad de actos crueles, como también desde las mismas instituciones, como en última son correas de transmisión para justificar una cantidad de crimen. Entonces, como bueno, empecé a entender lo ilógico de todas esas ideas, además lo dañino que son en la sociedad. Entonces, definitivamente, eso me llevó a una crisis, por supuesto, uno empieza a perder como ese referente de, ahí hay un Dios haciendo justicia, y ya uno empieza a ver que, en últimas, para poder el sentido de la vida y todo lo que tengamos que hacer, pues tiene que definir uno, ya no va a venir de afuera y alguien va a pensar por uno. Bueno, Sí. ¿eso fue el argumento suficiente para que tú digas hasta aquí, no más, no creo en Dios? Bueno, es que, como les decía, el argumento es un conjunto de cosas, desde lo incoherente que puede ser la misma creencia. Por ejemplo, se habla de la bondad, pero hay una cantidad de instrucciones de cómo tratar a los esclavos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, de cómo apedrear mujeres, o sea, las concepciones, por ejemplo, sobre la homosexualidad. En últimas, lo que ofrece la Biblia es decirle a la gente, sufra en este mundo porque va a haber alguien que después de muerto lo va a premiar. Y eso le cae anillo al dedo a los que le interesa que la sociedad no cambie y que la gente no juegue un papel más activo en la transformación de la sociedad. Me llama la atención algo que David está mencionando acerca que se menciona una serie de reglamentos o leyes que Dios le entregó al pueblo de Israel y entre ellas estaba incluso cómo tratar a un esclavo o cómo ejecutar a una mujer virgen, virgen no, si no era virgen en el matrimonio. Y la única prueba irrefutable era que tenía que manchar la sábana. ¿Por qué crees que esas leyes se les dio? O sea, ¿eso fue un argumento necesario para que tú digas, no, Dios está equivocado? Bueno, primero es que independiente si habían pruebas o no, es absurdo la idea de la virginidad, pues que alguien tiene que ser asesinado. Pero también está la cuestión de entender en qué contexto se escribe eso. Es decir, una es que uno dice, Dios está hablando y hay que interpretar todo eso, o la otra es entender que es que hay unos pueblos por allá en un desierto donde hacía mucho calor, donde tenían relaciones esclavistas, donde eran pueblos supremamente bárbaros, que empezaron a dar una explicación de cómo entendían el mundo. Y creo que mucho de lo que ellos escribieron, esas reflexiones que hacían, la idea del Dios, puede ser admirable en el sentido de cómo ellos trataban de explicar el mundo en una época con mucho atraso tecnológico. Lo que me parecía preocupante es ya 4.000 o 5.000 años hacia el presente, seguir con la misma mentalidad de ellos. Entonces, digamos que lo que me parece absurdo de la religión es cuando yo empiezo como a pensar, bueno, ¿quiénes eran ellos y quiénes somos hoy ahora? Y es como si la humanidad se quedó como en esa etapa primitiva y hay gente que defiende esa etapa primitiva como el ejemplo moral y como una filosofía supremamente elevada. Y cuando uno la estudia, sí, pueden haber cuestiones en literatura que pueden ser bonitos en los salmos, pero en términos del contenido moral
las explicaciones del origen del mundo que se atreven a dar en los textos religiosos, las concepciones políticas, como por ejemplo hay que ser sumiso, poner la otra mejilla, hay que ser sumisos con los reyes, si eres esclavo hay que ser sumiso con tu esclavista, si sea bueno o malo, o sea, todas esas cosas son muy explícitas en plantear una moral de la esclavitud. O sea, la religión en últimas es la ideología del esclavo. Ok, listo. Entonces, pasemos a otro tema. Un tema también controversial es la muerte. ¿Qué sucede después de la muerte, David? Bueno, Pues la Biblia plantea que después de la muerte uno se va para el infierno, para el cielo. ¿Qué crees tú? bueno, en algunas religiones, ¿no? Porque en otras plantean que después usted lo resucitan, algo así como que hay una pausa. Es que una cuestión tiene que ver mucho con el miedo individual. Una es que, pues, toca aceptar nuestra finitud como individuos. La vida como tal, pues no se acaba ni inicia con nuestra muerte o nuestro nacimiento. Nosotros somos una gotica en un mar inmenso que es la vida. Y como decía Neil Tyson, cuando él hablaba sobre, pues una de las cosas más reconfortantes es saber que vamos a morir y vamos a ser enterrados o lo que sea, todos nuestros átomos van a devolverse al suelo, a la tierra, a la atmósfera, es decir, de donde venimos vamos a regresar, vamos a ser parte de ese universo del que venimos. Y en ese sentido también tiene un aspecto poético que puede contrarrestar ese miedo a la muerte. Sí, ya estamos en vivo. Estamos aquí con Jair Fernández, no me puedo equivocar porque ahora te dije David. Es que David era un alumno mío. Cuando yo fui en el pasado profesor, había un alumno que se llamaba David Fernández. Entonces tú eres Jair Fernández. Listo, seguimos con el tema controversial que es posible ser bueno sin Dios. La Biblia establece unas normas morales que yo me imagino que si las personas no estuvieran regidas bajo esas normas, el mundo sería un caos. Habría inmoralidad, habría matanza. De hecho, la Biblia propone en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos, donde se dice que hay que amar al prójimo y no desear la mujer del prójimo. Sí. Entonces dime tú, ¿cómo sería un mundo sin religión? ¿Será que seríamos buenos o malos? Bueno, esa es una cuestión desde la que se han pegado mucho para, precisamente para hacer la defensa, digamos, de la religión. O sea, lo plantean como una necesidad. Incluso algunos ateos, que no estoy seguro si era, por ejemplo, Napoleón, que decía que la religión es lo que hace que los pobres no maten a los ricos. Es decir, hay muchos incluso que pudiendo ser no creyentes, han defendido la creencia de la gente en Dios como una manera de mantener a la gente disciplinada, actuando bien, siendo juiciosos, digamos. Digamos que porque está la idea primero de que es que si la gente no tiene un temor a Dios, cada cual se inventa su propia moral. Es algo así como que la moral es algo individual, cuando realmente no existe una moral individual. Cada individuo no tiene la moral que le da la gana. Lo que uno desea o lo que uno quiere hacer, lo aprende de un contexto social. O sea que en realidad lo que uno hace es aplicar una moral social colectiva. Y nosotros, los seres humanos, sacamos la moral es del medio, no de la Biblia. Incluso los cristianos, ni siquiera los cristianos sacan la moral enteramente de lo que les dice la Biblia. Ahora, hay unos que sí la quieren sacar literal de la Biblia. Hemos escuchado muchos testimonios de personas que antes han sido violadores, asesinos, han tenido una vida bastante mala y ellos, debido a que Cristo los tocó, ellos han cambiado. ¿Qué opinas de eso? Bueno, pues precisamente, o sea, digamos, creo que es la lógica de la amenaza. O sea, si yo me porto bien, pues me voy al infierno. Y es más o menos de lo que están defendiendo ellos. Es decir, Dios me da el amor, Dios me saca, pero es que si yo no sigo los preceptos de Dios, voy a irme a quemar al infierno. Entonces, realmente lo que le guía a su moral es el miedo. Es una moral basada en el miedo, es el castigo, la amenaza. Ok, vamos a analizar aquí el Facebook Live, los comentarios de las personas que quizás quieran hacer preguntas para Jair. Jair, vea, ahora sí te dije Jair. Para Jair, a ver qué piensa, o sea, aquí atendemos las preguntas y tú le das una respuesta, ¿listo? Sí. Porque habrá gente quizás que sea religiosa, esté en el cristianismo. Por ejemplo, Juan Felipe, ¿no? Sí, vamos a ver aquí. Es la religión que ha cometido más crímenes. Ok, listo, vamos a responder. Entonces aquí dice, sí, aquí están las preguntas. Saludos para Paola Montaño. Bueno, vamos a contestar esa pregunta. ¿Cuál ha sido la religión a través de la historia que ha cometido más atrocidades? Para ti, David. Uy, es una cuestión bastante difícil. Digamos que si uno, pues digamos que una que tendrá como referente es el catolicismo.
en el sentido de que el catolicismo tuvo no solamente gran responsabilidad en la Inquisición en Europa, sino además que fue como el refuerzo ideológico de todo el exterminio de los indígenas cuando llega toda la colonización de los españoles, los ingleses acá en el continente americano. Entonces, creo que las religiones cristianas tuvieron que ver con decenas de millones de muertos en el continente americano durante la época pues, de la conquista y la colonia. Yo me atrevería a decir que si uno lo mide desde el punto de vista de cuántos muertos, pues ahí uno podría decir muchos. Bueno, una cosita que quería decir, justamente un amigo publicó pues precisamente sobre la cuestión de la bondad ni muro algo, y pues es como la idea de que si podemos ser buenos con Dios. Yo algo que quería decir es, la moral la sacamos de lo que vivimos y lo que pensamos, y ahí digamos una base real, material, para que la gente tenga un comportamiento. Por ejemplo, el mundo es un mundo donde está interconectada cada vez más la humanidad, de esa interrelación real, concreta, puede traerse una moral que nos ponga a pensar si es lógico o ilógico que existan por ejemplo, las fronteras, las nacionalidades, que personas sean tratadas como extranjeros y como inmigrantes, o sea, digamos, existen relaciones y cosas en la realidad que nos llevarían a tener una moral diferente a la que nos habían venido planteando. Por el contrario, si nosotros creemos de que Dios es la base de la moral y la Biblia es la palabra de Dios, encontraríamos cosas como estas. Los esclavos estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. Esto es del Nuevo Testamento, 1 de San Pedro 2:18. Entonces, una moral que diga este tipo de cosas y que sea el referente. Pues eso lo que está en el Nuevo Testamento, en el Nuevo porque Testamento. Los cristianos, ellos argumentan que lo que está escrito en el Antiguo Testamento ya no es válido en nuestros tiempos, es decir, que se abolió una ley que Moisés les entregó a los israelitas y que con la venida de Cristo muchas de esas leyes fueron abolidas. Entonces, esto está en el Nuevo Testamento. Hay otra, por ejemplo, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen son por Dios constituidas. Entonces, ese pensamiento es, aguántense el que esté, porque es mandato de Dios. Ahora hablemos, ya que está refiriendo a la Biblia, vamos a irnos al Antiguo Testamento. Había un mandato donde decía que se apedraba a una mujer si no era virgen en el matrimonio. Sí. Incluso un violador podía casarse con su víctima. Sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Eso lo vistes en la Biblia? Y eso sería una justificación para no creer en Dios, el hecho que esté escrito eso ahí en ese libro que nosotros consideramos sagrado. Bueno, pues más que no creer en Dios, tiene que ver con la interpretación que uno le da a las cosas. Una es que nos ponemos místicos y decimos que eso es la palabra de Dios porque es antigua o porque la mayoría de la gente cree en eso, o la otra es entender lo que realmente es la Biblia. Que la Biblia, que lo que es básicamente es un texto que fue compilado hace, no sé, unos 1400, 1600 años, en la época de un imperio, en el que necesitaban unificar para la guerra, y el cristianismo permitió desde esa concepción monoteísta unificar a la gente, pero que es un libro que fue seleccionado con lo que podía servir o no a unos intereses políticos, y que todas las transcripciones de esos libros a su vez a lo largo de la historia han sido modificadas. Entonces, más que uno ponerse a decir si esto es o no auténtico de Dios, es pensar de dónde vienen las religiones, cómo se forman esos credos y cómo nos llegan. El cristianismo, como el islam o otras creencias religiosas, son básicamente cuestiones de la cultura y nos las han impuesto mediante la sangre. Oriana Giraldo Torres dice, Oriana, sí, Ricura, ¿qué opinas de los homosexuales que consideran que Dios los acepta? O sea, ¿qué opinas de esos homosexuales que dicen que Dios los acepta? Bueno, primero un saludo a Oriana, en la capital del país. Bueno, ¿qué le digo a Oriana? Voy a leer algo textual del Nuevo Testamento. Dice, si alguno se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Hace creo que un año hubo una masacre en la Florida, en Estados Unidos. Un islamista entró y tiroteó a 50 personas, perdón, asesinó a 50 personas y dejó heridas a otras 100 en una discoteca. Y una de las cosas escandalosas fue que un pastor dijo que eso no estaba mal, que si el gobierno llegaba y los ponía en fila y los fusilaba, pues no estaría actuando mal. Y en cierta forma tiene que ver con lo que enfoca la Biblia. La Biblia considera que el homosexualismo es una cuestión aberrante, es de perros, es inmundicia, y en ese sentido también habla de que que ciertamente han de morir. Entonces, aunque estos dicen no son homofóbicos o que respetan que existan los homosexuales, el detrás de todo ese enfoque es el odio, y fácilmente pueden pasar de decir que no están de acuerdo con lo que ellos llaman ideología de género, que es una ridiculez, a justificar asesinatos y masacres. Se multiplican los mensajes de repudio en contra de un pastor hispano por sus comentarios sobre la masacre en una discoteca de Orlando. Luis Mejía tiene sus controversiales palabras. Pastor,
¿No le parece que estaba incitando a la violencia? El pastor Roger Jiménez acusó al gobierno y a la prensa de sacar sus palabras de contexto. Pero el video de su sermón del domingo en Sacramento no deja dudas de cuál es su posición. Hey, are you sad that 50 pedophiles were killed today? No, I think that's great. I think that helps society. You know, I think Orlando, Florida is a little safer tonight. Now that 50, you know, the tragedy is that more of them didn't die. I mean, the tragedy is I'm kind of upset that he didn't finish the job because these people are predators. They are abusers. Nacido en Venezuela, Jiménez finalmente nos dijo que no se arrepiente de sus palabras. Suena como que usted está celebrando la muerte de esta gente. Bueno, no estoy celebrando la muerte de la gente. No, es lo Dice único que la gente no tiene que sentirse mal. Bueno, hay una diferencia de celebrar y estar triste. Yo no estoy triste que se murieron. En su sermón, Jiménez fue aún más lejos. Tragedy. I wish the government would round them all up, put them up against a firing wall, put a firing squad in front of them, and blow their brains out. Y yo entiendo que no todos van a estar de acuerdo. Usted dijo que el gobierno, que si por usted fuera, que el gobierno los ponga todo contra una pared y que los mate a todos. Ajá. ¿Eso no le parece que es violento? No, lo que digo es que si el gobierno estuviera haciendo las leyes de Dios, eso lo quisieran. Entonces, y que usted con usted estaría bien eso. Yo estuviera bien con eso, sí. Que los maten a todos. Exacto. ¿No le parece que es irresponsable lo que está diciendo? No. Bueno, ya no tengo más tiempo para usted. La iglesia hoy está cerrada. No está claro cuántos miembros tiene la congregación ni si comparten la posición del pastor. Pastor que continúa insistiendo en que sus palabras no son un mensaje de odio, sino una expresión de fe. Yo creo que el gobierno estuviera bien si mataran a todos los homosexuales. Ok, que tenga buen día. A veces sobran las palabras. Sacramento, California, Luis Mejía, Univisión. El argumento más contundente es que ellos te dicen que sienten una presencia, sienten a Cristo en su corazón. ¿Qué opinas cuando una persona te sale bajo ese argumento? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es dudar de nosotros mismos. La famosa frase de Descartes, que pienso, luego existo, pienso, por lo tanto existo. Creo que una cosa importante que dejaba era que si yo descarto o dudo de todo lo que estoy sintiendo, lo único que puedo asegurar es que existo porque estoy pensando. Desafortunadamente hay personas que no tienen ese escepticismo y de alguna manera, ¿quién les puede decir que no es una alucinación, que están reconstruyendo ideas o que quieren ver lo que desean ver, lo que están viendo, lo que quieren ver? Entonces, en ese sentido creo que la experiencia individual no puede ser una evidencia de algo. Sin embargo, pues las personas, digamos, quieren creer eso, nadie las puede obligar, ni por violencia ni por nada, que crean que Dios les está hablando. Si les estuviera hablando no Dios, sino Elvis Presley, pues por lo menos los tratarían como locos, pero como el que les está hablando Dios, pues es algo aceptado por todos, entonces no se ve como una locura, sino una persona de fe. Ok, listo. Bueno, sigamos mirando los comentarios. Voy a hacerle una pregunta aquí a Jair, porque él también en el pasado fue estudioso de la Biblia. Y voy a tocar otro tema muy polémico, el cual es el diezmo. Mucha gente no está de acuerdo con el diezmo, porque dicen que es una forma de estafar, ¿no? De quitarle la lana a las ovejitas. Sí. Bueno, ¿qué opinas del diezmo, Jair? Bueno, toda organización necesita financiarse. La cuestión más bien es qué tipo de organizaciones está financiando la gente, y es en ese sentido esas iglesias son unas plataformas políticas, como pasó aquí en Colombia con el pastor Arrázola, que es un uribista, defensor de los terratenientes, defensor pues de una cantidad de cosas oscuras, pero que digamos toda esa plata que da la gente lo utilizan es para eso, para que una gente haga política, viva sin trabajar, y de cierta manera lo que iba es promoviendo mucho más engaño en la gente. Entonces, pues sí, la gente da porque tiene fe, y yo creo que más que cuestionar el diezmo, lo que hay que cuestionar es por qué la gente tiene esa fe y en esa gente. Sí, hay unos sectores fundamentalistas que quieren volver a ese pasado, y no me extrañaría que haya gente apedreando o asesinando, y de hecho lo hay. Han habido masacres en Europa, uno de un partido, creo que socialista, un neonazi, cogió en un encuentro, creo que fue en Noruega, y mató más de 67 jóvenes. Digamos que sí, digamos que legalmente se les prohíbe. Aquí hay una pregunta de Wilmer Joanny Gaviria Ochoa. Dice, hay ahorita una pregunta de Keren Giraldo para que ahorita la leas. Ok, listo. Dice, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió? ¿Dios se bajó a escribir la Biblia o verdad? ¿Quién escribió la Biblia? Hay discusiones sobre eso, ¿no? Porque algunos textos bíblicos aparecen, digamos, muchos siglos después de los sucesos, o sea que incluso puede ser que los que aparezcan como los que la escribieron realmente no hayan sido.
Pero pues digamos la creencia de las personas está centrada en que eso fue iluminación de Dios. Entonces pues sí, hay partes donde se dice que Dios les ordenó hacer masacre, les ordenó apedrear mujeres, tener esclavos, y pues si eso fuese verdad, que ese Dios existía, si esa fuese su palabra, pues no sería nada tranquilizante saber de que hay un Dios fascista allá arriba. Ok, listo. Sigamos leyendo aquí. Aquí de Keren me manda una pregunta, interesante tu aporte, pregunta, ¿qué hace que después de tantos años en la humanidad se siga defendiendo esta etapa primitiva? Y dice, tal vez pensaba que eras... David, sí, pero bueno. David. Yo puse David, se quedó David. Sí. David es un nombre bíblico, ¿no? Sí, David, sí. el guerrero. Bueno, pero frente a lo que me dice Keren, lo que se quedó, pues... Sí, se me fue la... Bueno, ¿por qué subsiste? Digamos, algunos plantean que es un problema de falta de educación. Yo diría que tiene que ver porque, digamos, en la medida que la gente tiene más educación, o sea, más acceso a la ciencia, no educación por educación, sino educación científica, se reduce. Hay estudios que hablan de que entre los niveles más educados, científicos, por ejemplo, de élite, la creencia en Dios es el 15% de ellos, y el tipo de creencia que tienen es menos dogmático que los sectores menos educados. Pero también hay otras cosas como la pobreza, la cultura que se impone. Entonces, digamos, aparte de la falta de educación, hay muchos otros factores que hacen que eso se mantenga. Pero también hay gente que, digamos, así no sea creyente, por eso no creo que el mundo se divida entre creyentes y no creyentes, les interesa, les es útil a sus intereses mantener la creencia de la gente. Ok, listo. Mira, aquí hay una pregunta de Angie Parra Moreno, dice así, la pregunta de Angie, dice, ¿qué opinas de las personas que hacen una interpretación diferente de la Biblia? Es decir, mencionan que no es un texto literal, que se utilizan analogías para hacer referencia a ciertos lineamientos de comportamiento. Por ejemplo, expresan que Dios es amor y no castiga, teniendo en cuenta el Nuevo Testamento. ¿Qué opinas de eso? Sí, pues Angie, digamos que Angie está notando algo, y es que efectivamente en la Biblia uno puede extraer, digamos, frases edificantes, cosas positivas. Pueden haber unas interpretaciones muy bien intencionadas de las personas, es decir, gente buena quiere justificar su bondad en Dios. Pero yo creo que su bondad supera la que tiene la Biblia, porque si uno lee la Biblia en su conjunto, yo me atrevo a decir que lo dominante son cosas negativas. Ahora, entiendo que hay gente que puede sacar cosas positivas desde la Biblia, lo entiendo, pero para mí, por lo que he leído, lo dominante de la Biblia es una moral opresiva, pero sí entiendo lo que ella quiere decir. Listo, sigamos. Es que aceptar una concepción de Dios es más relajado que pensar. Si aceptas ese concepto, entonces ya tienes una respuesta para todo. De lo contrario, te toca pensar. O sea, que tú crees que la gente es religiosa porque le da pereza pensar. No tanto porque le dé pereza, sino que la enseñaron de que los que piensan son otros. Digamos, el papel de ellos es asimilar conclusión. Me parece muy bueno ese comentario de Wilmer. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo que digamos, a las personas las han enseñado. Es que no quiero tampoco culpar a la gente, como que tiene que ver con las condiciones en las que nos hemos criado todos, y que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades. Hay creyentes muy ilustrados y que piensan mucho, y que pues también son gente de las que uno les aprende mucho, pero en general la religión lo que ha explotado es que decirle a la gente para qué se mata, si en últimas todos los científicos, todo el mundo va a llegar a que Dios es verdad. Entonces eso hace que mucha gente decida no pensar. Ok, sigamos, Jair. Ya vamos a finalizar. Hay 7 personas en este momento viéndolos, pero esto es el inicio. Yo opino que para ser primera vez que hacemos esta transmisión nos ha salido muy bien. Ok, Angie, con sus excelentes preguntas también, dice, el debate se ha dado alrededor del cristianismo, pero ¿qué opinas de las demás religiones? David, Jair. Gracias, Angie. Pues bueno, primero pues uno partir de reconocer mi ignorancia. Yo he leído algunos aspectos del Corán, he leído, pero digamos no me considero que conozco tanto de las otras religiones como en sí el cristianismo en el que me he formado. Pero en general uno se identifica como unos elementos generales, y también de otros autores que he leído que analizan a su vez, uno se identifica unos elementos centrales, el concepto por ejemplo de la fe, de seres que tienen conciencia y determinan el destino. Entonces creo que, sin entrar en detalles, creo que un elemento clave es el plantear la fe, es decir, el dar ese salto, pero sin evidencias, sin conocimiento, solamente basado en un dogma, y vivir a la vida a partir de dogmas, es decir, lo que diga un texto, lo que diga un intérprete del texto, pues hace que la gente efectivamente no desarrolle su capacidad de pensar, y en últimas hace a la gente pasiva. Entonces en general podría decir eso, las religiones llevan a la pasividad de la gente.
Ok, listo. Sigamos por aquí se ríen porque te estoy diciendo mucho David. Jair, eres Jair. Ok. Listo. Jair, muchas gracias por estar aquí acompañando en este programa. A ¿Sí? tu set por haberme invitado, a todo este equipo técnico, a los camarógrafos, a toda Saludos. la gente de maquillaje. muchachos. Godzilla. ¿Qué va, muchachos? Muchas gracias también al público, pues no fuimos demasiados, pero de verdad valoro mucho que pues me hayan hecho sus preguntas y nos hayan aguantado. Claro, este es el primer video, espero que no sea el último. ¿Qué más podemos abordar en esta apertura? Porque esto no va a ser la última vez, hay mucha tela que cortar. No, pues ya ahí les... Jesucristo es mujer, por allá anda religión diciendo que Jesucristo Oiga, es mujer. Incluso sería interesante nosotros ir y grabar una entrevista con ellos como para discutir y después hablar de eso al estilo del siguiente programa, ¿no? Los invitamos también, a propósito, hago propaganda a mi blog calaverascalvas.blogspot.com. Ahí también saco algunos escritos donde pues trataré de analizar las cosas y bueno, ahí estamos De pendientes. política, tú manejas muchos temas, ¿no? Tú eres... Sí, me interesa también hablar de hecho mi análisis de la religión es más desde lo político, o sea, el impacto político, y vuelvo e insisto, mi intención no es decir que la gente religiosa es mala, lo que quiero decir es más bien es que esa filosofía, cómo puede servir para que haya gente con unos intereses políticos que utilice a la gente creyente. Sí. Ok, listo. Por aquí nos despedimos. Muchas gracias, amigos. Que estén muy bien. Nos despedimos más que circo pobre. Pero bueno. Chao, chao. Hay que tener fin.